Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. Ahora os invitamos a un sobrevuelo virtual del último pulmón de la Tierra. Con esta música maravillosa de Olim, de Michael Huguen, para una serie de Fernando Jiménez del Oso, estamos ya casi, ¿lo notáis?, planeando sobre una región que desgraciadamente se está deforestando a pasos agigantados. Los ríos con ese tono terroso en ocasiones cerca de la desembocadura, ese manto espesísimo, verde, infinito, lo podemos ver debajo de nuestra mirada radiofónica ahora mismo. La magia de la radio nos permite observar esa especie de Edén, de paraíso, de lugar primigenio donde todo nació, algo que no se parece a nada conocido. Pero de pronto ocurre algo. En un sector empiezan a aparecer grandes rectas, dibujos, cuadrados, signos extraños. Y como tantas otras veces, desde el principio del tiempo, parece que son dibujos para los mismísimos dioses, para entidades, personas que tienen o que tenían la misma visión del que planea a muchos miles de metros de altura. Conocemos Nazca, conocemos otros muchos lugares donde se dejó un legado para los cielos. No imaginábamos que en plena selva estuvieran las sorpresas. Mucho tiempo dormidas, hasta que una investigación, Carmen, las saca a la luz. Las fotografías, los documentos los tenéis ya en ikerjimenez.com. Guillermo León los ha colgado ahora mismo prácticamente. Impresionante es una palabra que se queda corta. ¿Cuál es el misterio de los dibujos de la selva? Pues fíjate que hemos hablado con el doctor Alceu Ranzi, es geólogo y paleontólogo de la Universidad de Acre, además de ser el descubridor de unos geoglifos que hay con formas geométricas gigantescos. Además, se pueden contar a cientos. Se han descubierto cientos gracias a Google Earth y también a vuelos que él ha hecho sobre la Amazonía brasileña. Ha descubierto verdaderos templos, es lo que parecen, y así nos lo explicará él. Pero, ¿cómo surge y cómo son hallados estos geoglifos en la Amazonía brasileña? En los últimos tiempos en la Amazonia, cerca de la frontera de Bolivia y Perú, en la parte brasileña, hemos encontrado muchos diseños en el suelo que nosotros denominamos de geoglifos. Son figuras geométricas de gran envergadura que están involucradas en una área de 250 kilómetros de ancho. Esto que se ocurre ahora en esta área de Brasil. Yo creo que es muy importante que, como siempre, no os contemos la noticia como se cuenta, como un teletipo, sino que tengáis la voz. En este caso, una investigación y un seguimiento de nuestro compañero Fermín Agustí, que ha acabado dando con este doctor. Yo creo que es muy importante que le escuchéis aquí en Milenio 3, porque esto está descubriéndose ahora mismo. Y tenemos sus palabras, sus impresiones, todo tipo de dibujos de los que no se sabía absolutamente nada. Claro, además nos surgió una duda, porque hoy en día sería mucho más fácil desde el aire crear estos dibujos en el suelo, pero antes, ¿qué civilizaciones, qué tecnologías podían usar, qué tipo de materiales también esas civilizaciones, si es que vivían justo dentro de la Amazonía? Porque hasta el momento no se tenía constancia de que allí viviera nadie. Y si han vivido, ¿qué tiempo tienen estos geoglifos? Tenemos algunas fechas, certamente antes de la llegada de los conquistadores portugueses y españoles. Tenemos ahí algo como en torno del año 1000, ¿no? Terían vivido ahí centenares de años en esta área. Jamás se tenía informaciones de la posibilidad de ter vivido ahí esas sociedades complexas. Y observamos una especie como de grandes descampados. Muchos de los signos están apareciendo porque los árboles están cayendo. Claro, y que por la deforestación, y también gracias a esas fotografías satélite que hoy en día poseemos, gracias a ellos se han podido encontrar. Pero son los que se han descubierto por ahora, que ya te decía que son varios cientos, pero ¿quedarán más por descubrir? Esta es una pregunta que nosotros no hicimos, porque con lo poco que lo han sacado de la selva,
que lo poco que tenemos imágenes de satélite, especialmente del Google Earth, nosotros hemos identificado algo como 250, 300 puntos de estos diseños en una área de 250 kilómetros de ancho a lo largo de una carretera esta que sigue para Perú, sigue de la Amazonía al Pacífico. Imaginamos ahora que tenemos en torno de solamente 10% lo que el futuro nos va a revelar. Así mismo que sea solamente estos que tenemos 300 figuras geométricas, es algo impresionante. 3:13. Sabéis que podéis contactar con nosotros como lo estáis haciendo, gracias siempre por esa participación, la encuesta abierta sobre si alguna vez hemos recibido señales, los 3 libros que sorteamos en milenio3con@cadenaser.com y 27640, palabra clave milenio, y el lienzo en blanco siempre de cadenaser.com. Me parece increíble que a estas alturas tengamos 300 dibujos tan grandes como campos de fútbol que están apareciendo cuando los árboles se van. Estaban debajo de zonas completamente arborizadas, vamos a llamarlo así. Una zona completamente selvática, vírgenes, devorada, ¿no? Totalmente por la naturaleza. ¿Serían mensajes para los dioses? ¿Algún tipo de templos? ¿Algún tipo de estructuras para algo que se iba a construir ahí? Es increíble que en pleno siglo XXI, repito, 300 dibujos de momento en una zona casi no tocada por el hombre. Pues Alceu Ranzi, en esta última intervención que vamos a poner ahora, nos cuenta, porque a nosotros en un principio, si decimos dibujos que se pueden ver desde el aire, lo primero que pensamos es Nazca, aunque no son dibujos como los de Nazca. En Nazca se pueden ver animales, una serie de seres, en este caso son más geométricos, circulares, en algún caso zoomorfos, pero vamos a ver qué opina el doctor Alceu Ranzi. Cuando sobrevolamos la primera vez con las avionetas, la impresión sería que teníamos un nuevo Nazca en la Amazonía. Entonces nos fuimos a Nazca para sobrevolar Nazca e ir al campo con los especialistas peruanos. Realmente son cosas mucho distintas. Uno está en el desierto, el caso de Nazca, el otro está en la zona húmeda. Nazca es muy fino, no sé la palabra en español, se hace el diseño muy cerca de la superficie, y aparentemente fueron solamente diseños. En Brasil son largos, profundos, son anchos, de monumentalidad geométrica, y puede hacer que esses fosos, esses diseños murados, serían aldeas o puede ser también centros ceremoniales. No tenemos todavía una idea de qué sería. En fin, tenemos que dejarlo ahí como tantos expedientes abiertos, pero es maravilloso que un equipo de paleontólogos, de investigadores descubran o 300 aldeas perdidas de las que no queda una piedra y solo quedan los cimientos, el plano dibujado, o dibujos incomprensibles para que los veamos ahora, o alguno verá ahí signos, señales, símbolos, profecías, quién sabe, en lo más profundo del corazón verde del mundo, y no sabíamos nada. ¿No es maravilloso? Cuando Mark David Chapman pidió un autógrafo a John Lennon y este no se lo dio, o le hizo un primer gesto un tanto de desprecio, o que él interpretó de desprecio, luego le desterrajó 6 tiros, cuenta la leyenda que cuando la policía le atrapó a este individuo tenía un libro, El guardián en el centeno. Entre el centeno. Tiempo después se habló de las propiedades extrañas de ese libro, pero es que hubo otros terribles asesinatos importantes donde el que los cometía parece que o estaba leyendo o tenía en edición de bolsillo ese mismo libro. Al mismo tiempo, mala fama y buena fama hicieron crecer esta obra de Salinger. Salinger como personaje absolutamente críptico al que Santi va a dedicar su sección, de alguna forma, porque nos ha dejado. Y con él el secreto de ese libro que para muchos generaba, dicen, extrañas formas de comportamiento entre mentes poco, vamos a decirlo así, preparadas. Pues sí, esta semana ha fallecido J.D. Salinger, Jerome David Salinger,
uno de los mejores autores del siglo XX. Uno de los mejores autores del siglo XX que solo escribió una novela. La biografía de Salinger es fascinante. Es posiblemente el escritor más misterioso que ha dado este siglo XX. Fíjate que cuando iba a la universidad les dijo a sus compañeros, en tono ni siquiera ufano, sino como lo más natural del mundo, voy a escribir la gran novela americana. Ellos se lo tomaban como una fanfarronada. Y lo cierto es que probablemente ha escrito la novela estadounidense, después de posiblemente de Tom Sawyer, más vendida y más leída de todos los tiempos. ¿Cuál es el misterio de esta novela? Pues la verdad es que parece que muy poco. El guardián entre el centeno cuenta la historia de Holden Caulfield, que es un jovencito. Es una novela de descubrimiento, es un joven adolescente que va descubriendo el mundo y sobre todo va descubriendo que el mundo no es como él se lo imaginaba. Va descubriendo que el mundo es feo, es mezquino, que él se quiere integrar en una humanidad que él intuía ideal y que descubre que no existe. La frase que da título al libro es la ilusión de este personaje por convertirse en una especie de guardián en un campo de centeno, al borde de un precipicio en el que jueguen niños y que evite que esos niños se caigan al abismo, un símbolo de la pérdida de la inocencia, digámoslo así. En principio, todo parece muy normal. Pero ya a partir de aquí empiezan los misterios, porque Salinger da un campanazo inenarrable para su época con este libro. Es un éxito inmediato y pues empieza a comportarse de una manera extraña, empieza a eludir a la prensa, cosa que ha hecho siempre. Sus editores lógicamente le piden más y él publica 2 libros de relatos que ya tenía escritos antes, de relatos de juventud, muy buenos según todos los críticos también, y que ya tenía escritos antes de su novela, y a partir de ese momento se recluye en su casita de toda la vida de New Hampshire y no se vuelve a saber absolutamente nada de J.D. Salinger. Se cree que, por las declaraciones de su familia, de sus 2 hijos sobre todo, y de su agente, que no ha dejado de escribir en todo este tiempo, pero no publicaba. Incluso posiblemente que tenga alrededor de 15 novelas metidas en una caja fuerte en esa mansión y que posiblemente salgan a la luz ahora. De hecho, su hija hablaba hasta de un código de colores en los manuscritos que decía señalado en rojo se puede publicar tal cual está, señalado en azul necesita edición. Es decir, puede que haya un verdadero tesoro literario inédito por descubrir. ¿Qué hizo Salinger en toda esa época? Pues poco se sabe. Lo que sí se sabe es que tenía inquietudes religiosas y espirituales muy curiosas, que coqueteó con el budismo, con el hinduismo, con la cienciología también durante una época, pero que de alguna forma pues rehuía. Decía también gente que le conocía que su participación en la Segunda Guerra Mundial, él había combatido en Francia, y sobre todo había sido de los primeros soldados americanos en entrar en un campo de concentración nazi, de ver los horrores que se habían cometido en esa época, de liberar con sus propias manos a los prisioneros encerrados en los barracones, de alguna manera le hizo resquebrajarse todo lo que tenía concebido sobre la naturaleza humana y tener una perspectiva pesimista de la especie, yo creo que para siempre. Y luego está la historia conspirativa. El guardián entre el centeno ha sido un libro que en unos estados de los Estados Unidos ha sido de lectura obligatoria, como yo que sé, como Platero y yo, por poner un ejemplo comparable al caso de España, y en otros ha sido completamente censurado. De hecho, nada más salir, hubo importantes sectores norteamericanos que lo acusaron de ser parte de un complot comunista para socavar los valores eternos de la juventud norteamericana. Y lo cierto es que efectivamente el caso de Chapman, el caso de John Hinckley, el asesino que atentó contra Ronald Reagan, empezaron a despertar
algunas suspicacias al respecto. Porque ambos tenían el libro. Chapman, de hecho, la escena es más terrible todavía. Chapman tirotea a Lennon, saca el libro del bolsillo de su abrigo, se sienta en el césped, se pone a leerlo tranquilamente hasta que llega la policía y lo detiene. En el caso de Hinckley, estaba en la mesilla de noche de su hotel. Había ido a Washington expresamente a asesinar a Ronald Reagan para impresionar a Jodie Foster. Y en la mesilla de noche, cuando registran esa habitación de hotel, se encuentran una copia del Guardián ante el Centeno a medio leer. Eso ha dado... ha habido otros asesinos, por ejemplo, casos de asesinos en serie, etcétera, etcétera, que también lo tenían. Y eso ha generado una leyenda de tal calibre que, como te decía antes, pues hay mucha gente, y si lo buscas en internet te puede sorprender, hay mucha gente que dice que también Lee Harvey Oswald, por ejemplo, llevaba el Guardián ante el Centeno cuando fue detenido. Ya ahí entra el punto de la leyenda urbana. De hecho, no hay ni siquiera constancia de que lo leyera. Muy probablemente sí, porque Oswald era un personaje que leía absolutamente de todo, era un lector compulsivo y voraz, y estaba en la época en que salió más o menos el libro. Pero, desde luego, los que asimilan este caso al Guardián ante el Centeno, pues ya entra dentro de la leyenda urbana. Pero tú fíjate, de todas formas, el gran misterio de Salinger es qué lleva a un hombre en la cima del mundo literario. El Dan Brown, por ponernos en una comparación de su época, el hombre que los críticos, los académicos, el público, esos tres factores tan difíciles de aunar muchas veces, le aclaman como un verdadero genio, se recluye y sigue escribiendo, pero solamente para él. Y con esta música que nos pone Noel, vamos con mensajes de los oyentes. 27640, palabra clave milenio, espacio, vuestros mensajes, milenio3 con número @cadenaser.com, y como siempre nos podéis dejar los mensajes en la web de cadenaser.com. Chema nos decía que claro que inteligencias extraterrestres han intentado conectar con nosotros y evidencias las hay. La cuestión es ¿por qué no quieren que se sepa esto? Saludos de un fiel seguidor. Cucho de Albacete dice: buenas noches milenarios, es curioso, el mundo es un pañuelo, sin embargo la selva es toda una aventura, ya que estos geóglifos descubiertos reflejan que aún quedan muchas sorpresas por descubrir. Dani desde Utrera dice que en la historia muchas son las muestras de que los humanos ni somos la única forma de vida inteligente ni la más inteligente. Yo creo que los extraterrestres nos guían y acompañan desde el principio de los tiempos. Creo que hay que tener en cuenta que el fenómeno utiliza energía exógena para imprimir de forma similar a la de una psicofonía. Otras dimensiones, nos decían. Yo en el 96 en Bilbao, una mañana vi una especie de bola blanca muy luminosa que se movía en espirales y a su alrededor como tentáculos. La señal WOW es el disparo de salida del proyecto SETI. Me alegra como estudiante de física que se trate este tema y consideréis nuestra aportación. Nos lo decía Guille. Gabón, a mis padres y a mí, camino de Vitoria, en el coche nos siguió una luz en el puerto de Azaceta en 1987, mítico a las puerto. 22 horas. Ese puerto tiene algo de misterio. Pues sí que sí, yo creo que sí. Desde luego es ese puerto camino hacia Estella, con unos parajes impresionantes. Ahí está la Y tierra tanto. de Tasio. Por cierto, permíteme, que hace poco me enviaron un libro impresionante. Hablaré de él, de 25 años de una película asombrosa. Hombre, a mí Avatar me ha impresionado, me ha encantado, me ha parecido una obra de arte. Salvando las distancias, ya de otra forma completamente distinta, una conexión así del hombre con la naturaleza, os lo recomiendo, una joya del cine español. Tasio, el hombre, la naturaleza y su independencia. Raúl Ortega nos dice: los sistemas de numeración y la aritmética forman parte de mi vida. Primero hay que determinar si existen secuencias, patrones de datos repetitivos y si esos datos están encriptados. Y para saber si proceden de vida inteligente, habría que deducir que están codificando estos datos, sí, escritura, gráficos, coordenadas, etcétera. Desde Orduña, Vizcaya, nos dice: a unos 40 kilómetros hubo una temporada por aquella época que había unas luces de día y de noche Sí, en la señor. Virgen de Orduña. Hombre, claro, ahí estuvo también Benítez, en la Zeta del Norte, toda la zona de Orduña, otra zona también mágica total, la zona de Orduña, zonas que todavía mantienen ese algo que no sé qué es, y que tiene que ver quizás, Santi, con todo eso que hablábamos de lo sagrado. Sagrado para los eremitas desde tiempo remoto, y que todavía uno va ahí con el coche y sabe que es un lugar diferente a otro. No es igual que otros lugares. Yo también tenía 12 años y lo vi estando en Olarizu. Estaba sobre 3 puentes. Oye, esto me emociona a mí,
Esto me emociona a mí, claro, Olarizu, las campas de Olarizu y al lado de Tres Puentes. A Olarizu y a Tres Puentes fui yo, con 12 años, y mi primera grabadora, y mi primo y mi amigo Héctor y mi amigo Borja, a entrevistar a la gente que oyó el llamado OVNI de Tres Puentes. En bicicleta. Ahí vamos. Es increíble. Hola, Alguno se acordará de esa llegada de estos niños, y el encuentro con lo extraño será el encuentro con los niños, que venían a preguntar, porque tenía que ser algo increíble, ¿no? Hola, milenarios, soy Borja García desde Tenerife. Quizá el hecho de que tengan tantas similitudes con el mensaje de la Voyager sea algo así como: hemos recibido vuestro mensaje, estamos aquí, espero que no estemos solos en el universo, saludos a todo el equipo. Yo también lo espero. ¿Cómo la encuesta prácticamente? Es increíble porque puede ser la más desproporcionada, y esto da una reflexión, hablando de reflexión, enseguida vamos a reflexionar. Le voy a pedir a Noel Calero que enseguida ponga una canción de esas absolutamente tocadas, ¿no?, por la varita de lo mágico también. Planeta Encantado. ¿Pero cómo la encuesta? Ikerjiménez.com, debate de la semana. ¿Crees que en alguna ocasión inteligencias extraterrestres han contactado con nosotros? 80,8% sí, 19,2% piensan que no. Bueno, pues con este dato que lo dice todo, quiero leeros una de esas páginas y pensamiento importante, que tiene que ver con todo lo que hemos hablado. Y yo creo que es un libro de los que hacen historia. El libro que tengo en las manos lo publicó Fernando Sánchez Dragó en 1978. Gárgoris Yavidis, una historia mágica de España. 4 volúmenes, libros Hiperión. Nadie quería publicarlo. Hoy se habrán vendido unos 300.000 ejemplares y sigue siendo libro eterno. Lo sorprendente, y se lo preguntaba a Santi, es que todos los de nuestra generación, todos los que amamos la España mágica y lo que ello conlleva, lo hemos leído. Pero seguramente su lectura en diferentes periodos de nuestra vida revele una información completamente diferente. Desde luego, si yo no hubiese estado, por ejemplo, 8 meses investigando en cuevas prehistóricas, no hubiese entendido la profundidad tremenda y, sobre todo, lo anticipado a su tiempo que era el gran, y es el gran, Fernando Sánchez Dragó. Poca gente sabe que su primera obra es este recorrido puramente mágico por España. Antes hablábamos de Avatar y de Tasio y de películas e historias que hablan de esa conexión extraña del hombre con la naturaleza, como si todo estuviese en todo y como si ese lenguaje y esa sabiduría lo hubiésemos perdido para siempre. Hay una anécdota impresionante, bueno, hay muchísimas. Yo he vuelto a releer el libro porque Fernando Sánchez Dragó pues será uno de nuestros invitados en Cuarto Milenio para hablar precisamente de algunas cosas. Y como uno tiene que hacer sus deberes, volví a coger el subrayador y a empezar aquel libro que leí hace 15 o 18 años. Era completamente distinto. Quiero leeros una página para que comprendáis cómo este hombre se adelantaba 20 años prácticamente, 1978, a lo que todos los expertos y sabios sobre nuestro más remoto pasado nos han contado después. Esto es sorprendente. Es un libro elegido y un libro de página y reflexión, página y pensamiento. Dice así, una de las páginas seleccionadas de este Gárgoris Yavidis. Habla de los orígenes. La portada es simplemente una mano invertida. Una mano donde el cazador paleolítico o el artista ha soplado la ceniza, la pintura, y ha quedado para siempre esa palma abierta con los 5 dedos. No sabemos por qué ni para quién, pero está en un lugar muy especial, lo más profundo de una de esas cuevas del Cantábrico español. Dragó decía lo siguiente, a ver qué os parece. El paleolítico, en lo tocante a la formación y evolución psicológica, puede ser la fase crucial del acontecer humano. Pertenecemos a él como el adulto pertenece al niño. Es en ese entorno difícil de reconstruir y de concebir donde se ahorma nuestro carácter, nuestra visión de lo trascendente, nuestro sistema de relaciones y nuestro determinismo sentimental. De tal modo que a partir de entonces, de ese paleolítico, todo o casi todo está consumado y no hacemos sino repetirnos, creyendo que nos desarrollamos. Quizá aquí esté la explicación de algunos fenómenos que durante el curso de los siglos se repiten en nuestras sectas heréticas y son o pueden ser una prolongación atávica. ¿Qué sabemos acerca de los trogloditas españoles? Poco, aunque lo suficiente para atender elusivas aproximaciones a auténticos misterios. Moraban y se demoraban en esas mismas cuevas que la tradición esotérica habría de elevar a símbolos de centros místicos. Jung las definiría como lugares donde lo luminoso, lo misterioso, lo extraño, añado yo, se produce o es acogido.
Se trata de algo que puede percibir por ósmosis cualquier visitante de un antro paleolítico o incluso de una simple gruta de estalactitas. Nadie, ni el hombre de letras ni el hijo del arroyo, consigue mantenerse ajeno a la peculiar proposición de encanto que emanan estos recintos. Nos parecen luminosas, misteriosas las cuevas porque a su arrimo vivieron los padres primordiales, o estos las eligieron precisamente por ser ya manifestaciones de lo luminoso, de lo misterioso, santuarios donde la divinidad se les revelaba. Hoy por hoy, la respuesta importa poco. Ambas hipótesis encienden un fuego inicial. Todas y cada una de las religiones propiamente históricas recogen y desarrollan símbolos místicos de estas bóvedas, bóvedas que alcanzan su culminación con los bisontes y enigmas de Altamira. Creían estos hombres paleolíticos en la indisoluble vinculación de los seres vivos a un medio ambiente activado por la misma energía que mueve todos los organismos. Desde hace pocos años, con la llamada toma de conciencia ecológica, y repito, esto lo escribe Dragó en 1978, algunas migajas de este antiguo secreto se han pasado al racionalismo científico, y los técnicos empiezan a darse cuenta, demasiado tarde como siempre, de que contaminando nos contaminamos. Es curioso, hay un signo que aparece en todas las cuevas mágicas, un ideograma no menos enigmático e igualmente repetido hasta la saciedad. Es la mano abierta. Se trata casi siempre de una huella material en la que los dedos asumen posiciones y conllevan significaciones descritas en todos los rituales iniciáticos. Los chamanes curaban y curan mediante la imposición de manos, arquetipo que aún colea tras un gesto mecánico y secularizado, por ejemplo en tomar el pulso al enfermo o comprobar la temperatura tocándole la frente. En la iconografía cristiana del siglo I, antes de que la Iglesia se decidiese inventar o respaldar un dios antropomórfico, fue la mano el anuncio y prenda de ese poder divino que a menudo nos protege. Es la baraca de los árabes y la bendición de todos. Pero basta y baste lo apuntado para subrayar lo que aquí importa: la evidencia de otro extraño arquetipo, de otro misterio universal, formado por eso que hoy llamamos cultura paleolítica. Esto lo escribió Dragó 20 años antes que los primeros especialistas empezasen a hablar de chamanismo en las cuevas, de lugares iniciáticos, de lugares de misterio, muy alejados de la simple decoración para la caza, que es lo que se creía en 1978. Con lo cual, algunos libros, que incluso hemos llegado ya a leer, se reinterpretan y son mágicos. Por eso los libros son como son, para cada uno un significado. Para mí leer esto y lo que viene después, yo creo que es interesante, como puede ser para cualquier lector, joven incluso, que se adentre en los orígenes míticos de nuestro país. Hubo una España antigua, hubo una España muy remota, antes de la cristianización, antes incluso de la romanización. Cuenta una vieja anécdota que me parece impresionante, que aseteando a un prisionero arébaco en las tierras de Soria, el pretor romano le obligaba a rendirse o a acusar a otros, y lanzando una especie de extraño conjuro, aquel hombre, cuenta la leyenda recogida por Tácito, acabó con una frase tremenda que viene en este libro y que resume muchas cosas. Aquel esclavo, exangüe, casi sin sangre, a punto de fallecer, con una gran fortaleza, seguidor de ritos antiquísimos de los que no sabemos nada, dijo: no hablaré porque sepa usted que aquí todavía vive, aquí todavía existe la España antigua. Y esa España antigua está llena de sorpresas. Fijaos, nuestro compañero Carlos Largo se ha encontrado con una historia sorprendente, olvidada como casi todas. Dragó repite mucho eso en Gárgoles y Avidis, demasiado tiempo como para haberlo olvidado, ¿no? O historias que hemos olvidado porque no queremos ni verlas. Bueno, pues no es habitual encontrarse nuevas pinturas prehistóricas, y menos raras, y sobre todo que aparezcan figuras humanas. Y esto ocurrió aquí al lado, en Torrelodones, ni más ni menos. Yo no conocía la historia, y hubo una gran polémica. Y viendo las pinturas, yo creo que algunas evidentemente son fraudulentas. Pero es una historia tan bonita, tan maravillosa.
Hemos recordado aquí que el padre de la prehistoria universal y del arte prehistórico es un santanderino, Marcelino Sández Autuola, que casi por accidente no, con una pasión tremenda empieza a investigar sobre la posibilidad, cuando nadie creía en ello, de que hubiese marcas de arte del hombre antiguo. Tiene la gran suerte de que en su propia finca se encuentra Altamira, cosa que es una de esas sincronicidades o milagros increíbles de la historia. Nadie le creyó, murió de pena. Nadie le creyó al descubridor de Altamira, primera cueva pintada que se descubre en la historia. Solo 20 años después de su muerte, muerto de pena, ante las risas de los científicos y de la gente de su propio pueblo, en Francia se encuentran pinturas parecidas y Sautuola es recuperado con su nombre en la historia. Pero él ya estaba muerto. Bueno, pues la historia de Sautuola, algunos profesores la siguen contando a gente muy joven y la cuentan como ejemplo de independencia, de creencia en unas ideas a pesar del entorno. Bueno, pues la historia de un profesor que cuenta a unos niños cosas de prehistoria es el inicio de este reportaje de Carlos Largo. Una historia que yo no conocía y que a buen seguro muchos de vosotros tampoco. Primavera de 1990. Torrelodones, Madrid. Como cada semana todo transcurría con normalidad en el aula de quinto de GB del Colegio San Ignacio de Loyola, donde el maestro Antonio Cantalejo impartía sus enseñanzas de historia. Sin embargo, un día unas diapositivas sobre prehistoria y 5 alumnos aventureros cambiarían para siempre el rumbo de sus enseñanzas. Era una clase de prehistoria, la típica clase que das en el colegio a los chavales de quinto de GB, lo que era GB entonces, y entonces, claro, les puse unas diapositivas que ponía habitualmente sobre las pinturas de Altamira y les comenté pues el descubrimiento, la historia esta de Marcelino Sautuola y su hija y tal. Entonces, a raíz de aquello, los chavales me comentan que en Torrelodones hay unas pinturas semejantes a las que están viendo en las diapositivas. Yo, claro, me quedo muy extrañado. Ellos, como los pocos días, se presentan con unas fotografías realizadas por ellos mismos. Me voy con ellos a la cueva y efectivamente veo allí, con las linternas que llevábamos, pues una serie de pinturas dibujadas, animales, como le digo, también una figura humana. Sorprendido ante lo que sus alumnos acababan de descubrir, Antonio se puso en contacto con la arqueóloga de la Universidad Autónoma de Madrid, Rosario Lucas Pellicer, quien al ver aquellos animales y figuras humanas no dudó en comenzar un laborioso trabajo de investigación. A partir de ahí se pone a trabajar, se presenta en Torrelodones en varias ocasiones, acompañada de su marido, que también es experto en estos temas, de un grupo de alumnos de la propia universidad. Nosotros siempre que pudimos colaboramos con ella. Los chiquillos, debido a su tamaño, chavales de 10-11 años, pues podían entrar por cualquiera de los recovecos que había allí. Los adultos, como antes le he dicho, pues tenían más dificultad. Y después de realizar un trabajo exhaustivo, con un informe muy serio, no de meses, de años, llega a la conclusión de que no hay motivo para decir que aquello no sea auténtico. Los resultados del informe técnico eran claros. Las pinturas rupestres podrían ser auténticas y estar datadas aproximadamente en el año 3000 a.C. Por ello, el Ayuntamiento de Torrelodones y la Comunidad de Madrid pidieron a Antonio y a sus alumnos que mantuvieran en secreto la localización exacta de los trazos prehistóricos. Sin embargo, las medidas municipales y el silencio del maestro y los pequeños no fueron suficientes para protegerlas. La situación es que al cabo de unas semanas se fuerza el candado de la puerta. Los chicos me llaman un día a casa, una mañana temprano, un domingo, don Antonio, que hemos entrado y bueno, pues hay desperfectos en las pinturas. Efectivamente me presento allí, avisamos a la policía de Torrelodones, a la policía local, realizan una serie de fotografías, hay una denuncia de lo que está pasando. Desde el punto de vista de la arqueóloga, sigue habiendo pues una afirmación de que aquello hay que protegerlo, de que aquello merece la pena, pero nos damos cuenta que bueno, hay digamos poco interés por parte de las autoridades en que aquello de alguna manera salga adelante. Y bueno, la historia empieza pues a ser un poquito más complicada para nosotros, de esa alegría inicial de una cosa que te sorprende, ¿no?, a los chicos y a mí como maestro, a lo que empieza a pasar en las siguientes semanas, pues la verdad es que es triste. Y con el paso de los años, a aquella desilusión también se unirían las teorías planteadas por varios medios de comunicación sobre una posible falsificación de las pinturas, algo con lo que Rosario Lucas y Antonio Cantalejo nunca estuvieron de acuerdo. Rosario Lucas, hasta la última conversación que tuve yo con ella antes de su muerte, siempre mantuvo que para ella aquello
era verdadero, como auténtico, como puede ser auténtico una cosa que no se puede demostrar lo contrario. Es como las pinturas de Altamira. Si no se demuestra que aquello hay una falsificación, los arqueólogos lo tienen que dar por bueno. Entonces ella siempre lo mantuvo. En noticias de prensa pues apareció las dudosas pinturas de Torrelodones, que parece ser que hay indicios de que no son auténticas. Yo nunca he visto un informe técnico sobre ese tema. Ya han pasado 20 años desde que Antonio y aquellos chavales hicieran uno de los mayores descubrimientos de sus vidas. Con el tiempo han vuelto a reunirse y han rememorado con melancolía aquellos días felices de 1990, días que hoy, en el 2010, no han vuelto a ser como los de antaño. Los chiquillos que sigo teniendo ahora de la misma edad, lógicamente cuando les vuelves a explicar el mismo tema siempre recuerdas lo que pasó hace 20 años y se lo narras y más o menos ellos tienen referencia de que aquellos están Torrelodones, de vez en cuando entran, claro, y son los que me traen información al colegio de que aquello está cada vez peor. No solamente se han hecho pintadas en el interior de la cueva, se ha raspado y golpeado las figuras, también en el interior pues hay restos de botellas rotas, de vidrios, en fin, que sin haber entrado desde hace años me imagino que el deterioro se sigue sufriendo porque estoy convencido de que siguen sin estar protegidas. Música iniciática y sagrada del reino de los cielos, para seguir con un tema. Excelente reportaje del compañero Carlos Largo en una aventura que él recuperaba y que desde luego yo lo veía así, exactamente como lo ha contado Carlos, como una historia increíble de novela de unos chavales y su profesor que contaban la historia de Sautuola. Y a raíz de esta posibilidad, que cada uno piense lo que quiera, porque todo es de novela. Bueno, incluso es que la muerte accidental de la arqueóloga que verifica las pinturas, los chavales que descubren eso cuando les están contando la historia que yo os contaba antes de Sautuola, que por desgracia, cuando la cuento muchas veces, la gente en este país no sabe la trágica historia, el drama del descubridor, tatarabuelo de Botín, del Banco de Santander, un hombre de leyenda y de figura que en cualquier otro lugar del mundo tendría, vamos, en fin, no sé, porque su valentía es increíble. Bueno, pues la historia del arte rupestre tiene sombras y luces, y en ocasiones las historias o no interesan o se olvidan, pero lo que más me asombra de lo que ha contado Carlos en este reportaje es que en algún lugar y muy cerca de la capital de España están esas pinturas, falsas o no, quién sabe si esperando otro veredicto, o quizá añorando las visitas o aquellos que las crearon hace miles de años. ¿Qué historia más bonita? O es que yo estoy muy sensible y siempre lo he estado con el arte rupestre, pero me parece maravillosa. Niños de quinto de EGB, es una historia realmente preciosa. A ver si alguien nos dice algún dato más, y gracias a la participación de este profesor, que yo creo que hizo bien sus deberes, y yo viéndolas, repito, creo que una es de un estilo paleolítico antiguo y otra parece más casi arte esquemático, arte levantino, pero es meternos en camisa de 11 varas. Más cosas sobre lo sagrado y lo mítico. Leonardo da Vinci, que dicen que van a sacarlo de la tumba, y yo no me creo que a estas alturas al pobre Leonardo ya es lo que le faltaba, ¿no? Pues sí, y ha sido el Comité Nacional de Italia para la Herencia Cultural quien ha pedido permiso para exhumar a Leonardo da Vinci. En fin. Ha pedido permiso, pero no saben lo que van a hacer, claro. Bueno, están moviendo las cosas para que en verano puedan sacar sus restos. Y tenemos a Javier Sierra, que ya sabéis que se metió a fondo con Leonardo da Vinci, con esa investigación para hacer la cena secreta. Y le preguntábamos, ¿qué está pasando con el cuerpo de da Vinci? ¿Por qué ahora lo quieren exhumar? Bueno, la noticia es que una comisión de Patrimonio Nacional de Italia está ahora mismo negociando con las autoridades francesas la posible apertura este verano de la tumba de Leonardo da Vinci en una pequeña iglesia, una pequeña capillita que está junto al castillo de Amboise en Francia. Lo que buscan es lo verdaderamente llamativo de la información, porque pretenden comparar los rasgos faciales que se desprendan del cráneo del cuerpo de Leonardo da Vinci con la anatomía del cráneo de la Gioconda, de su célebre composición, y digamos que confirmar o desmentir la vieja teoría de que la Gioconda pueda ser un autorretrato del genio florentino. Pues hay muchas teorías en cuanto a la Gioconda y que se ha dicho de todo, que si era su madre, que si era él mismo, que podía ser una criada que tenían, o un criado. Bueno, se ha apuntado, y sobre su sonrisa ya no te digo nada. Pero, ¿de dónde viene la idea de que la Gioconda es el autorretrato de Leonardo? Pues Javier Sierra nos lo cuenta.
La idea de que la Gioconda pueda ser una especie de autorretrato de Leonardo da Vinci es una idea relativamente reciente. Es a principios de los 90 cuando una artista norteamericana formula esta hipótesis. Esta artista se llamaba Lillian Schwartz, era una experta también en ordenadores, en imágenes digitales, en arte digital, y tuvo la ocurrencia de superponer un autorretrato de Leonardo da Vinci que hoy se conserva en Turín con la Gioconda. Al ajustar los perfiles de las narices de ambos dibujos, descubrió que el resto del contorno de ambas imágenes se ajustaban a la perfección y planteó la posibilidad de que la pasión o el cariño que tenía Leonardo da Vinci por ese pequeño cuadro y que lo acompañó hasta sus últimos momentos se debía a que se trataba de una especie de retrato idealizado de sí mismo. Bueno, esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que en realidad la Gioconda fuera un retrato idealizado de Caterina, de la madre de Leonardo, y que la similitud de los rasgos se debiera única y exclusivamente al parentesco genético entre madre e hijo. Robert, fíjate que hace poco, pensando en la Gioconda como cuadro universal, hace poco mi padre, ¿te acuerdas? Me dijo, oye, si te dieran a elegir un cuadro de todos los del mundo, ¿cuál te quedarías para tener tú? Y creo que es una pregunta maravillosa para nuestros oyentes, y estoy pensando hasta regalar un gran premio. ¿A qué es bonita pregunta, Santi? Es preciosa. Bueno, pues piénsate lo que me vas a decir ahora. Pero te doy un tiempo. De y a vosotros también. Museo del mundo, de cualquier museo época del mundo. Y hombre, igual queda fuera. Hablamos de cuadro, porque dices, bueno, un trozo de Altamira, no sé. Cuadro, ¿no? Claro, una obra ya pictórica. Claro, pues es muy curioso. Fresco. Y yo creo que hay un montón de cuadros que estarían siempre presentes porque hay bestsellers de la pintura. Yo lo pensaba, le daba vueltas y decía, hombre, igual lanzar esto a mucha gente que no le gusta la pintura, pero hombre, el arte universal, todos tenemos nuestras preferencias. Pues podríamos sacar, Santi, y extraer una curiosa información de por qué algunos cuadros llegan más al fondo o son más importantes, o la gente también dice por decir lo que le han enseñado o le han dicho, o no. Podemos sorprendernos. Igual hacemos uno de esos concursos de varios días de vuestra pintura, no obra de arte, que podría ser ya muy amplio, vuestra pintura, vuestro cuadro preferido, predilecto. Os doy, 3 minutos para pensarlo, porque en Egipto se han desenterrado, y esto es una notición, es una notición, y tenemos a Zahi Hawass en exclusiva. Nacho Ares, el entrevistado. Se han descubierto tumbas junto a la Gran Pirámide, pero de la época de Keops, de la época del supuesto creador de la Gran Pirámide. Lo cuenta el director de la revista Arqueología, Nacho Ares. Los españoles de la Universidad Politécnica de Valencia y de la Universidad de Valencia, que trabajan en La Blanca, al norte de Guatemala, han descubierto los restos de un mascarón maya que conserva aún su decoración originaria. Fechado entre los siglos IV y VII de nuestra era, su buen estado de conservación se debe a que ha estado oculto entre la frondosa selva de Chilonché. Gaspar Muñoz nos describe la ciudad de La Blanca. Es una pequeña ciudad en la cuenca del río Mopán, cerca de algunos grandes centros mayas como Tikal o como Yasá o como Nacún, que tiene la característica de ser una ciudad que se creó, que tuvo por lo menos su periodo de mayor impulso y auge hacia el final del clásico tardío, un momento en que consiguió hacer unos edificios de una arquitectura que podríamos llamar casi espectacular, ¿no? El mascarón está estucado, conserva parte de la policromía original y es de gran tamaño. Este nuevo descubrimiento permitirá conocer mejor la arquitectura de los pobladores de este antiguo yacimiento maya. La arquitectura maya es una arquitectura muy simbólica. Estamos hablando, digamos, la arquitectura maya de piedra, o sea, la arquitectura de los grandes centros. Y entonces esta arquitectura, que era de piedra caliza, era el material disponible en ese medio, luego estaba recubierta de una gruesa capa de estuco que se coloreaba y que además se utilizaba pues para decorar y poner ornamentos o incluso representaciones a veces de los señores más importantes. El lugar en donde apareció el mascarón no deja de ser insólito. Se descubrió en uno de los túneles fabricados por los saqueadores de tumbas. El hallazgo de nuevas sepulturas en la meseta de Giza, relacionadas por primera vez con la época de la construcción del monumento más grande de la necrópolis, la Gran Pirámide de Keops, parece dar un nuevo giro al misterio que rodea este mágico lugar. Escuchamos a Zahi Hawass, secretario general del Consejo Superior para las Antigüedades de Egipto.
Las tumbas que habíamos encontrado hasta ahora se databan en la Cuarta Dinastía, a comienzos de la Quinta Dinastía, hace unos 4.500 años. Pero las que hemos hallado esta semana son de principios de la Cuarta Dinastía y pertenecen al reinado de Keops, el constructor de la Gran Pirámide. En las últimas excavaciones se han descubierto tumbas de obreros que participaron en los trabajos de las dos pirámides más antiguas de Giza, las de Keops y Kefren. Se trata de sepulcros sencillos con decenas de cuerpos junto a los cuales han aparecido ofrendas, como jarras para contener cerveza y pan. El descubrimiento de los constructores de las pirámides podría ser el hallazgo más importante en el siglo XXI, porque el descubrimiento de la tumba de Tutankamón u otros parecidos nos habla de oro y arte, pero no reconstruye la historia. Sin embargo, las tumbas de los constructores de las pirámides nos cuentan que eran egipcios y que no eran esclavos, ya que fueron enterrados muy cerca a la sombra de las pirámides. La necrópolis fue descubierta al sur de la meseta de Giza en el año 1989, cuando una turista americana hundió las patas de su caballo en el interior de la primera tumba. El color de los dioses es el título de la exposición que se puede ver hasta el próximo mes de abril en el Museo Arqueológico Regional de Madrid, ubicado en Alcalá de Henares. En ella podremos descubrir la fastuosidad del color que decoraba templos, tumbas y esculturas de la antigüedad que han llegado hasta nosotros totalmente despojados de su magia original. Pues fijaos, amigos, que va a ser divertido. La noche de los cuadros. ¿Te apetece, Santi? Me apetece mucho. Y además me sorprende, porque va y llega, por ejemplo, ahora mismo, un mensaje que digo, vaya nivelón, que tienen los amigos de Milenio 3. El cruce, vamos a decirlo así, Caronte cruzando la laguna Estigia de Patinir. Eso no está, digamos, para todo el mundo. Nos lo decía. Jolín, pues el abulense tiene calidad, Sí. Patinir, uno de los, dicen, ¿no? Vamos a decirlo, amigos, entre comillas, estilísticos de Hieronymus Banach en el Bosco. Santi, tu cuadro. Pues el que te pondréis en la habitación, pum. El que me puse durante mucho tiempo en el fondo de pantalla del ordenador, que es La libertad guiando al pueblo de Delacroix. No es el mejor cuadro de la historia del arte. Pero ¿qué has dicho? Que me ha gustado mucho. Pero me conmueve, tiene algo especial para mí que no te puedo identificar qué es. No sé si es el personaje con los pechos desnudos y la bandera que guía a los demás. No sé si es el jovencito de las dos pistolas o el tipo de la chistré y el trabuco. No lo sé, pero hay algo ahí que me llama. Seguramente no sea nada de eso, sino el misterio profundo del arte. Algo de esa escena te llama. Rolf Carballo decía el momento de esplendor, ¿no? Cuando cuadro y vidente y persona se entrelazan. Carlos Largo ha dicho uno sensacional, tremendo, impresionante. El grito de Edvard Munch, un pintor de las tinieblas. ¿Carmen? Yo cualquiera del Bosco, pero si me he de quedar con ¿Perdón? alguno, el Jardín de las Delicias, que además lo tenemos aquí en el Prado y el que no lo conozca puede ir a visitarlo y estarse horas delante de él y siempre verá algo nuevo. Yo creo que es el cuadro más visitado quizá del Prado, por mucho que las meninas digan. Yo creo, sí, pero cuando uno ve el tríptico del Jardín de las Delicias está lleno de gente siempre. No ve el Calero, coincide, y es que el Bosco es uno de los favoritos. Yo de elegir no sé cuál, pero algo de Goya seguro. Y seguramente El perro, que es una pintura negra inquietante, terrible. Y en fin, uno es así de raro. Pero hay tantos cuadros donde elegir, ¿verdad? Tantos y tantos, que igual hacemos una noche de los cuadros milenarios. Acabamos con mensajes y más que nada porque mi voz está a punto de extinguirse. Mira, otro que elegiría el Jardín de las Delicias del Bosco. Eso sí, tengo una casa de 50 metros cuadrados así, que no sé difícil, dónde lo pondría. ¿Y qué parte del infierno, paraíso? Vamos primero con los ganadores Iker de esos 3 libros, El conocimiento secreto, Los lugares secretos y también La guerra de Charlie Wilson. Hola Milenarios, ese arma con el que se mató a tantos prisioneros, como decía Santi, era un sisor y los llevaban los gladiadores en combate. Caramba. Nos lo decía Marcos desde Cádiz. Pues uno de los libros para él. Lo que se ingenió el buen sacerdote, madre mía. Mi padre en el 81 por la noche algo se le puso en lo alto del coche que no le dejaba funcionar. Las puertas se abrieron y según él se veía una luminaria muy grande. Pues otro libro para él. Y el último es para un estudiante de física de Santiago de Compostela que se llama Guillermo, que nos decía que se encuentra muy contento porque hemos hablado del contacto extraterrestre, que es lo primero que le llamó la atención en el mundo del misterio y hoy por hoy lo que más le interesa.
Pues gracias Santi, gracias Carmen como siempre, gracias a todo el equipo, Carlos, Fermín, gracias Noel por estas músicas maravillosas de Pink Floyd. Vamos con todas las noticias y quizá la semana que viene, o no, porque en Milenio todo es misterio, hablemos de ese museo oculto, historias y misterios de los cuadros. Podéis escribirnos y decir cuál es ese cuadro que, como bien ha dicho Santi Camacho, clave os cautiva y por qué. Haremos un curioso ranking. ¡Feliz semana, amigos!